cuando ves el título de la norma, luego el contenido no es tanto, pero el título era la idea de que estamos ante el renacer de las leyes de acompañamiento, que ya sabemos lo que se piensa de ello con carácter general, lo que ya dijo el Tribunal Constitucional. Pues aquí tenemos el renacer de las leyes de acompañamiento, pero además como real decreto ley, lo cual eso ya significa despertar el sistema de leyes por todos sitios. A diferencia de las primeras leyes de acompañamiento, esta solo tiene dos asuntos principales, que tienen que ver: uno, la reforma anunciada, estaba cantada, del sistema especial de empleados de hogar, y por otra parte la suspensión de la entrada en vigor de parte de la reforma de la Seguridad Social ordenada por Ley 27/2011 respecto a la jubilación a tiempo parcial y de la jubilación anticipada. Voy muy sintéticamente con las medidas principales. En cuanto a las medidas que tienen que ver con el sistema especial de empleados de hogar y el régimen general, pues hay dos cosas muy llamativas. Lo que tiene que ver con la cotización y luego con los trabajadores empleados de hogar que prestan menos de 60 horas mensuales por empleado. Respecto a lo primero, en cuanto a la cotización, se modifica la escala de cotización contenida en la disposición adicional 39 de la Ley 27/2011. Ojo, y esto es importante, porque esa modificación se produce en un Real Decreto Ley de 28 de diciembre, exactamente la misma fecha de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que dice cosa distinta. En la misma fecha, la Ley de Presupuestos dice eso que se ve ahí. Las bases de cotización por contingencias comunes se determinan con arreglo al apartado 4.1 del artículo 120 de la Ley de Presupuestos del año 12. Eso no ha sido, a partir de 1 de enero del 13 cambia. Eso que decía la Ley de Presupuestos para el año 12 tiene que ver con lo que a su vez decía la adicional 39 de la Ley 27/2011. Eso ya no es así. Por tanto, la cotización no funciona por lo que dice la Ley de Presupuestos, sino por lo que dice el Real Decreto Ley 29/2012, insisto, de la misma fecha, 28 de diciembre. Frente a un modelo de 16 tramos, entre 90,20 euros y 748, pasamos a un modelo de solo 8 tramos. La base de cotización mínima, 147, la máxima, 790,65 euros. El tipo no cambia, en 2013 es el 22, el año pasado era el 22, se le suma un 0,90 que se estaba previsto en la ley de 2011 y se convierte en el 22,90. Se insiste en que el ingreso de la cotización tiene que hacerse obligatoriamente mediante domiciliación bancaria. Se recoge en el reglamento de inscripción de empresas, afiliación alta, baja, variación de datos. Se recoge un concepto de empresario que no es novedoso, que se ha vendido como tal. Lisa y llanamente se ha llevado ese reglamento el concepto de empresario que está en el artículo primero del Real Decreto 1620/11, que es el que regula nuevamente con carácter novedoso o distinto de lo que venía del 85, la relación laboral especial de empleados de hogar. El concepto que la legislación laboral sustantiva utiliza en el Real Decreto que regula la relación laboral especial, se trae ese mismo concepto de empleador, se trae al ámbito de la seguridad social. Y en cuanto al encuadramiento, pues establece que los requisitos para solicitar el alta como declarar el salario mensual del trabajador y la jornada teórica. Y luego viene la gran reforma de esto, estaba anunciado porque desde el primer momento hubo muchísima resistencia a la normalización, por así decir, de la seguridad social de los empleados de hogar. Al parecer se vivía cómodamente en el modelo anterior del régimen especial y rápidamente, cuando se ha tenido ocasión, se ha vuelto un modelo análogo al anterior. ¿Qué consiste en qué? Pues que el empleado de hogar que trabaja menos de 60 horas para un empleador puede trabajar menos de 60 horas para uno, para dos, para los que sean. En cualquier caso, el requisito es que trabaje menos de 60 para cada uno de ellos. Puede, la legislación es muy simpática, de acuerdo con su empleador, tiene que acordar con el empleador, asumir el propio empleado de hogar tanto las obligaciones en materia de afiliación altas y bajas como la obligación de cotizar. De acuerdo siempre con el empleador le dará la cantidad correspondiente a la cotización y será el propio empleador el que se preocupe de efectuar su cotización. También de elegir entidad gestora, salvo de las contingencias profesionales, salvo que la estuviera elegida previamente por el empleado de hogar. Se vuelve básicamente y contra el avance que había supuesto en su momento. Sabéis que esa solución fue pactada por el gobierno anterior con los sindicatos mayoritarios o de comisión, y esto en su página web podéis entrar hoy mismo y hoy mismo
Veía yo esta mañana información en la que ponderaban enormemente lo bueno que era la reforma anterior y los frutos que estaba dando, porque las estadísticas parece ser, decían allí, que iban mejorando. En la práctica lo que realmente las estadísticas de otro tipo dicen que no, que se ha provocado una huida de empleados de hogar que estaban en la superficie del sistema con el régimen de cotización anterior y que una vez que el empleador era responsable del total, pues habían desaparecido. Se trata de rescatar a esa gente volviendo, como digo, a solución anterior, desandando lo andado.